Bueno, muy buenos días. Como recordarán, la clase anterior estuvimos revisando todo lo que tenía que ver con el carbono, la química del carbono, que nosotros dijimos se denomina química orgánica, y posteriormente lo que nosotros llamamos la hibridación del carbono. Entonces, según lo que vimos, la hibridación del carbono, pues es aquella en la cual el carbono cambia sus orbitales para poder tener más de dos enlaces, porque si solamente lo hiciera de forma normal tendría dos enlaces, lo que genera que el carbono tenga la capacidad de tener cuatro enlaces. Normalmente lo vamos a representar de esta forma: el carbono y cuatro enlaces a cada lado. Recordemos que esta es la hibridación que corresponde a sp3. Esto era lo que nosotros teníamos que hacer la clase anterior, que estábamos mirando diferentes ejemplos. Cuando estábamos hablando de hibridación sp3, estábamos hablando de un carbono que tenía este tipo de enlace. Ahora, vamos a ver cómo esta hibridación y este tipo de enlace influye en cómo el carbono se organiza con otros carbonos y cómo también se organiza en general con otros elementos. Ahora, el carbono es relevante para la vida y es el compuesto, el elemento con mayor abundancia en la vida, principalmente porque el carbono tiene la capacidad de enlazarse consigo mismo indefinidamente. Es decir, un carbono puede juntarse con varios carbonos y estas cadenas que se generan pues tienen la facilidad de generar redes complejas, como nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando se ven las proteínas, los aminoácidos que forman las proteínas, o también los azúcares o las grasas. Son largas cadenas de carbono que pues nos ayudan, como sabemos, a tener pues diferentes funciones en el organismo. Esta capacidad de enlazarse consigo mismo indefinidamente es una de las grandes y más importantes en la naturaleza. Entonces, ahora, ¿qué sucede cuando un carbono se enlaza con otro? Entonces supongamos que tenemos este carbono con sus cuatro enlaces y aquí vamos a enlazarlo con otro. Vamos a colocar el carbono y este enlace que está acá ya no va a ser solamente de este carbono, sino que también lo vamos a considerar en este. Es decir, este carbono que está acá solo le hacen falta otros tres para tener completos sus enlaces. Entonces 1, 2, 3 y el cuarto es el que está compartiendo con este carbono. Es decir, este enlace ya no es solo de este, sino también de este, de ambos. Y ahí notamos entonces que ambos tienen cuatro enlaces. Este enlace, que tiene hibridación sp3 y representamos como una sola línea, nosotros lo vamos a denominar enlace sencillo o también enlace simple, que es como dijimos cuando un carbono se enlaza con un solo enlace con otro. Acá nos damos cuenta: carbono, enlace, carbono. Un solo enlace es enlace sencillo o enlace simple. Ahora, si nos damos cuenta, estos dos carbonos que están acá tienen varios enlaces vacíos. Hay varios enlaces que no tienen un elemento. Ahora, todos esos enlaces deben estar obligatoriamente llenos con algún elemento. Normalmente el elemento que se coloca en esos espacios es hidrógeno, que como vemos acá en esta representación solo tiene la capacidad de formar un enlace. Entonces, ese enlace que va a formar el hidrógeno es el mismo que comparte con el carbono. Es decir, solamente vamos a colocar el hidrógeno en cada espacio vacío. Entonces, ya tendremos entonces el compuesto completo. De esta manera sería un carbono enlazado de forma simple o sencilla con otro, y en los espacios que le quedan a cada carbono vamos a colocar hidrógenos. Esto también se puede representar como dos carbonos que se enlazan y los hidrógenos los contamos. ¿Qué quiere decir eso? Miremos este primer carbono. Tiene 1, 2, 3 hidrógenos que están enlazados con él. Estos hidrógenos no están enlazados con el otro carbono, solo con este. Entonces los contamos: 1, 2, 3. Entonces carbono
hidrógeno y en la parte inferior, como un subíndice, colocamos cuántos hidrógenos son. Entonces, 3. Un carbono, 3 hidrógenos. Enlazado con otro carbono, carbono, 1, 2, 3 hidrógenos. Entonces, hidrógeno y en el subíndice, ¿cuántos son? 3. Tanto esta representación como esta pueden servirnos para saber qué tipo de enlace se forma. Acá seguimos escribiendo el tipo de enlace. Si nos damos cuenta acá, estamos representando de todas maneras el enlace sencillo simple que, como dijimos, tiene hibridación sp3. Ahora, ¿cómo se nombran este tipo de compuestos y cómo sabemos su estructura? Entonces, los compuestos que tienen enlace sencillo o simple, que son los mismos que acabamos de ver, se denominan alcanos. Su ejemplo más sencillo es, bueno, uno de los más sencillos es este, que es el que acabamos de ver. Un carbono enlazado con otro carbono y enlace sencillo, o un solo enlace. Los demás espacios que debe tener cada carbono lo llenamos con hidrógeno. Es un alcano de enlace sencillo o simple. Ahora, aún no sabemos cómo se llama este compuesto en particular, ya que cada compuesto, dependiendo del enlace, dependiendo de la cantidad de hidrógenos, dependiendo de la cantidad de carbonos, tiene un nombre diferente. Así es como nosotros diferenciamos, por ejemplo, un gas de otro, un compuesto orgánico de otro, porque si no todos, pues evidentemente serían parte de un mismo grupo y no sabríamos determinar específicamente qué compuesto es. Para ello se utiliza la nomenclatura orgánica. Nomenclatura significa nombre, es decir, es la forma en la que nosotros encontramos el nombre, y orgánica evidentemente de los compuestos del carbono. Entonces, vamos a nombrar este compuesto y así, de paso, también sabremos cómo nombrar los demás. Entonces la nomenclatura orgánica siempre se divide, o normalmente se divide, en dos secciones. El número de carbonos y el tipo de enlace. Ya veremos que después de conocer el tipo de enlace, podemos ir agregando más complejidad a este tipo de nombres, principalmente porque pues es lo que nosotros denominamos grupo funcional. En este caso solamente nos centraremos en el tipo de enlace, pero poco a poco iremos viendo que esto se puede volver cada vez más complejo. Entonces, por el momento simplemente, número de carbonos y tipo de enlace. ¿Cuántos carbonos vemos acá? Vemos 2 y el tipo de enlace es sencillo. ¿Cómo hacemos para representar eso en un nombre? Ya lo veremos. Entonces, nuevamente, recordemos, por el número de carbonos y por el tipo de enlace. Dibujemos nuevamente acá el compuesto. Recordemos que también se puede escribir de esta forma. Y entonces, si los carbonos, vamos a hacer un listado de la cantidad de carbonos y cómo es el prefijo. Prefijo es el inicio del nombre. Y el tipo de enlace se va a colocar en el sufijo, es decir, al final del nombre. Entonces, el tipo de enlace, bueno, acá el tipo de enlace es sencillo, ¿cierto? Por lo tanto, el compuesto es un alcano y su sufijo será ano, donde este enlace, bueno, donde este guión representa el resto de la palabra. Ahora, en el caso de número de carbonos, el prefijo será, si es un carbono, met, donde este guión representa el resto de la palabra. Si es 2 es et, si este es prop, 4 but, 5 pent o penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, y de ahí en adelante puede ser, para que lo tengan en cuenta, 9 nona, 10 deca,
11 undeca, de ahí en adelante 12 dodeca, 13 trideca, tetradeca, pentadeca, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos el comienzo de la palabra y tenemos el final de la palabra. Nuevamente, acá hay 2 carbonos, por lo tanto comienza con et. Es el número de carbonos. Y el enlace que hay entre ellos es sencillo, por lo tanto es un alcano, por lo tanto el sufijo es ano, es decir, etano es el nombre de este compuesto. De esa forma nosotros vamos a nombrar los alcanos. Estos compuestos tienen una gran estabilidad porque es muy difícil romper el enlace carbono-carbono sencillo, es muy difícil. Entonces son compuestos de gran estabilidad y como ejemplo, la mayoría de estos compuestos de pocos carbonos son lo que nosotros llamamos los gases. Pues gases que se utilizan como combustible. Entonces el gas propano, el gas metano y por supuesto también el gas etano. Ahora, para realizar una evaluación de esta temática, yo propondré entonces que ustedes escriban el nombre de este compuesto. Y no solamente el nombre del compuesto, también convertir esto en enlaces, es decir, en enlaces abiertos, ¿no? Es decir, en este caso CH3CH3 es lo mismo que si nosotros tuviéramos el carbono, ¿no? Y cada uno de estos hidrógenos. Tenemos que corroborar que esté bien, primero pues sumando que los hidrógenos sean correctos y que cada carbono tenga 4 enlaces. Lo mismo vamos a hacer acá, es decir, vamos a mirar su estructura un poco mejor, no tan condensada sino más abierta, en donde se vea la disposición de todos los hidrógenos. Bueno, espero que hayan aprendido, que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.